Y bueno, pues hablábamos también, Javier, de lo que el día de ayer la propia oposición acusaba a Morena y aliados de imponer un estado de espía a través de leyes que facultan a instancias de seguridad y protección de justicia a solicitar la geolocalización de ciudadanos sin mediar orden judicial. Cuestionaron también la ley de investigación e inteligencia, que bueno, son leyes que van de manera paralela. Señalaron que se abre la puerta a los datos telefónicos de ciudadanos y registros de catastro, de servicios financieros, de salud, de telecomunicaciones también, de lo que incluso antes criticaban y que ahora los han vuelto ley. Una avalancha, digamos, de leyes que podría ser el Big Brother de la 4T, Javier. Mira, hay una magnificación en el discurso opositor, no solamente sobre las iniciativas, incluso sobre los dictámenes. Y hay un afán de distorsionar. Y yo ya, francamente, he visto a varios legisladores contar francas mentiras en el Pleno, en materia de telecomunicaciones. Y quiero plantear el tema de telecomunicaciones porque fue el que más, de manera directa, más estuve presente, más participé. Debo decirte que la oposición, el PAN y el PRI, se quedaron al final de todos los cuestionamientos, de todas las observaciones, de todas las preocupaciones, con 2 artículos. El de la suspensión precautoria de transmisiones en radio y televisión por violación a los derechos de las audiencias, ¿sí?, y el de la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles. Esos son los 2 argumentos para no solamente no acompañar el proceso, sino votarlo en contra. ¿Y qué decir sobre eso? A ver, primero, estas disposiciones tienen en nuestro país vigentes 10 años. Uh-huh. La geolocalización en tiempo real, Javier, eso no significa que estén bien. Bueno, yo creo que ahora son más necesarias y creo que están bien. Yo creo sinceramente que el reto mayúsculo que tiene no solo el gobierno, sino la sociedad, es enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia, de la criminalidad, la delincuencia organizada. Y ahí todos tenemos que colaborar. Y este artículo está inscrito en un capítulo de colaboración con la seguridad y la justicia, que efectivamente ha demostrado su eficacia práctica. Tanto la Fiscalía General de la República como las comisiones estatales de búsqueda han confirmado la eficacia práctica de esta geolocalización en tiempo real en materia de delitos de alto impacto como son el secuestro y la desaparición, Javier. ¿Sin orden judicial? No, hay un control judicial posterior. Dice el artículo, tanto la ley vigente como la nueva, porque se reprodujeron exactamente los mismos términos los 2 textos, los 2 artículos que están en la Ley Federal de Telecomunicaciones pasaron a esta ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, en sus mismos términos. ¿Y cuáles son los términos? Dice que la autoridad competente podrá solicitar a un operador de telecomunicaciones la ubicación geográfica de un dispositivo móvil en los términos de la legislación aplicable. Muy bien. ¿Cuál es la legislación aplicable? Pues la que existe en derechos humanos, la que existe en datos personales y la que existe en autorización judicial. Así es. El artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala con toda claridad que el Ministerio Público le solicita inmediatamente a un operador la ubicación geográfica, pero luego tiene que ser confirmada esa solicitud con un juez de control, esa autorización. A ver, preguntémonos en serio. Si para hacer una geolocalización en tiempo real tenemos que tener una orden judicial previa. Esto sería realmente un contrasentido. Pero también lo que han planteado diferentes organizaciones es, bueno, por supuesto que ningún narcotraficante o un líder de alguna esfera criminal va a estar o va a registrar su teléfono con su nombre o bajo cualquier... Pero esas extrapolaciones y esos ejemplos son verdaderamente asombrosos, ¿no? Porque no estamos hablando de un capo narcotraficante, pues estamos hablando de redes, de sicarios, de halcones, de contadores, de financieros, de redes que animan al narcotráfico, que lo apoyan, que lo organizan, que lo operan, y son miles de personas. A ver, una persona, yo he visto no solo a ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Sino a varios actores políticos. Vamos a escuchar justamente lo que decía Luisa María Alcalde hace como 10 años, hablando del tema de la geolocalización. Vamos a escucharla hoy, por supuesto, presidente de Morena. Y séptima, la cereza del pastel, colaboración con la justicia.
Recordarán que cuando Peña presentó su iniciativa, la sociedad reaccionó indignada al saber que permitirían que cualquier instancia de seguridad y procuración de justicia pudieran brincarse la Constitución y ordenar la geolocalización en tiempo real, el bloqueo de señales y el almacenamiento de datos personales sin mediar una investigación previa ni requerir la autorización de un juez. Se escuchaba indignada. Bueno, pero no solo, a ver, el control judicial se estableció, como te lo acabo de señalar, en el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta disposición, bajo incluso esta misma preocupación, un poco en estos términos, distintas organizaciones y activistas la llevaron a que la revisara la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante un juicio de amparo indirecto. La Corte ratificó la constitucionalidad de esta medida, de esta disposición legislativa, y la circunscribió precisamente en el ámbito de la seguridad pública, de la colaboración con la justicia, de delitos tan trascendentes como es el secuestro y como es la desaparición. Estamos ante una circunstancia, un reto extraordinario para el Estado. Sí. A ver, necesitamos, sinceramente lo digo, estoy convencido de lo que estoy diciendo, revisar estas posiciones a la luz de la eficacia que han tenido. Yo te puedo decir abiertamente, yo en el 2014 tenía dudas sobre este tema. Hoy estás convencido. Yo estoy convencido de dos cosas. De que la orden judicial previa es muy complicada. A ver, nunca conseguiríamos salvar la vida de una persona secuestrada o no colaboraríamos con uno de los delitos de mayor impacto y tragedia en nuestro país, que es la desaparición. Mira, esta disposición, no sabes cómo la defienden ahora otros grupos de derechos humanos en materia de víctimas de desaparición. A ver, pero ni le muevan. O sea, sin embargo, yo sí creo que a este artículo debe agregársele, y yo quise hacerlo, pero no encontré tampoco el consenso. A ver, quise agregarle la definición específica de las autoridades competentes. Yo creo que ese era un agregado que se podía colocar. Ahora, pueden venir otras nuevas autoridades, pero todas las atribuciones y facultades pues, deben estar señaladas en la ley. Entonces, ahí hay pues una previsión que nos permite avanzar. Yo la dejo en sus términos. Okay. Pero debo decir, esta disposición, Javier, ahora es mucho mejor porque la ley eliminó el padrón de usuarios de telefonía móvil, que fue declarado también inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya no tenemos en la legislación actual un registro de usuarios de telefonía móvil. ¿Ahora qué se incorporó? Bueno, ahora está el tema de la CURP biométrica también, el acceso que se va a tener. Digo, ya no se necesita solamente el número telefónico. En las leyes de inteligencia, para un sistema de seguridad pública, está el CURP biométrico y otras disposiciones. También el acceso al almacenamiento de datos telefónicos, que eso ya está en la ley de telecomunicaciones. El CURP biométrico tienes que entenderlo también en el conjunto de las disposiciones de los controles y de los límites que establece esa propia ley. Acá no tenemos CURP biométrico en telecomunicaciones. ¿Qué disposición existe que ha sido muy manoseada y que han dicho muchas mentiras, que se va a crear un registro de telefonía y que ahora ya van a saber todas tus actividades y tus conversaciones y todo eso? El 30º transitorio de esta ley. Sí, no dice de ninguna comunicaciones. A ver, nada. Sí, no. A ver, y tampoco es un padrón estatal. No es cierto que lo tiene el gobierno. Ese artículo lo que obliga es a que el operador de telecomunicaciones, cuando tú vas a comprar un chip, que es la base de la referenciación en un dispositivo móvil, con el sistema de conectividad de cada empresa, pues esté asociado a una identidad. Y eso es lo que obliga. Y ahí tú puedes, conseguirlo con un INE, con un CUR, con una licencia de manejar, con cualquier documento oficial. Lo que dice entonces es todo esto que se está haciendo, dices, para enfrentar el crimen organizado, que es el número uno. Es el reto más importante del país. Si Andrés Manuel López Obrador se propuso como un objetivo bajar los niveles de pobreza y de desigualdad en nuestro país y generar mayores condiciones en la economía, el reto de la doctora Claudia Sheinbaum
es abatir la delincuencia organizada, el crimen, Todo- la violencia, Todo la estas inseguridad. 7 leyes, estamos hablando con el senador Javier Corral, estas modificaciones a estas 7 leyes en materia de telecomunicaciones, población, trámites burocráticos, antilavado, Guardia Nacional, investigación e inteligencia, busca desaparecidos, el poder que le dan a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al Estado en general, también a las Fuerzas Armadas, habría que decir. ¿Te sentirías cómodo, por ejemplo, si estuviera el PRI en el gobierno, Javier? Sí, a ver, sí, porque cada una de estas leyes tiene sus propios contrapesos y tiene sus propias reglas y límites. Aquí no hay facultades, como se ha dicho, omnímodas o ilimitadas. Eso no es cierto. ¿Sabes cuál es el principal problema, Javier? Te lo digo sinceramente. Que ya hay muchas mentiras en el debate parlamentario. La polarización política. ¿De todos lados? Mira, hay posiciones de mucho radicalismo. Uh-huh. La oposición, entiendo también que están enfadados y muy enojados pues porque hay procedimientos muy rápidos y poco tiempo a veces hasta para discutir las cosas. Pero eso no debiera llevarlos a mentir. Te pongo el ejemplo de telecomunicaciones. A ver, ¿qué es tu tema? Ahí te va. La oposición presentó una serie de observaciones a la iniciativa, junto con otras organizaciones. Prácticamente se atendieron todas, con excepción de estos 2 últimos temas, que ya era como una necedad, porque han pasado de la magnificación a la tosudez. Bueno, reconocieron el avance en principio, ¿no? Y dijeron, reconocemos que esto cambió. Uh-huh. Y en las comisiones se abstuvieron, pero incluso anunciaron que podían votar a favor si se le agregaba al tema de colaboración con la justicia un asunto y se eliminaba la atribución de suspender temporalmente transmisiones por violaciones a los derechos de audiencia. En ese tema no se pudo ceder en las audiencias porque eran los objetivos fundamentales de la iniciativa, recuperar los derechos de las audiencias. Y entonces ya se iban a quedar en la abstención, pero como tenían que entrar al discurso completo del espionaje y de todo eso, se regresaron al voto en contra. Y para poder justificar el voto en contra, volvieron a volvieron a la mordaza, a la censura, a la espía y a todo. A ver, esa parte, te lo digo sinceramente, me gustaría hacer esa reflexión. Si la oposición no es capaz de reconocer, incluso cuando el gobierno rectifica, esta fue una rectificación mayor, Javier. El tema de la ley de telecomunicaciones, claro, específicamente, a petición de la propia presidenta. A ver, si cuando el gobierno rectifica, la oposición no es capaz de reconocer, no solamente pierde calidad moral y pierde credibilidad, también refuerza posiciones radicales del propio Javier, pero, movimiento. Tú siendo oposición, pocas veces, o cuando reconocías. No, a ver, en el sexenio de Peña Nieto. Nosotros reconocíamos lo que estaba bien y lo que... ¿Sí? Sí, claro, a ver. No, yo nunca he tenido posiciones absolutas o de blanco y negro. Yo siempre he dicho, por estas razones, mi voto es en abstención, por estas razones, mi voto es en contra. A ver, es muy... O sea, lo que dices es subamos el nivel parlamentario. A ver, hay que subir también, el nivel. Tanto en diputados como en senadores, tanto de Morena y aliados como de la oposición. A ver, Morena tiene también, mi estimado Javier, un gran reto. Morena tiene también el reto de hacer más política. Y ahorita estamos todavía con la copa rebosante, ¿no? Porque hay mucha definitividad. Nos creemos definitivos en el grupo parlamentario de Morena. Y aquí ¿Se creen eternos? Aquí ¿También? No lo sé, pero sí veo en algunos momentos como decir, no necesitamos a nadie, aquí nosotros solos podemos. Y eso no es cierto. En las pretendidas definitividades de personas o de instituciones se anida el germen de todos los colapsos del poder, porque en política no hay espacio ganado para siempre, ni hay dogmas. ¿Y te sientes escuchado dentro de Morena? Bueno, mira, yo quiero decirte que la doctora, en el tema de telecomunicaciones, escuchó, debatió, preguntó, repreguntó, y yo creo que más que yo, la sociedad mexicana y los grupos que mostraron preocupaciones deben sentirse escuchados por la presidenta de México. No quiero cerrar esta conversación tampoco preguntándote y quiero detenerme rápidamente, tenemos pocos minutos, pero era importante también hablar del caso de César Duarte.
ha sido un tema dentro de la semana también. Esta no exoneración, hay que decirlo porque ha sido claro en distintas entrevistas, a ver, no están diciendo que es inocente. Más bien lo que faltó fue información que se negó a dar el gobierno de Chihuahua directamente de parte de la gobernadora Maru Campos. Esa es la postura. ¿Cómo han avanzado en los días este litigio también? ¿Y qué va a pasar? Digamos, ¿cuál es el proceso legal siguiente? Porque sé que es una batalla que no vas a dejar, Javier. Nunca, porque tiene que ver con una de las principales exigencias que yo recibí en la campaña para ser gobernador de Chihuahua. Llevar ante los tribunales a un vulgar ladrón que saqueó al Estado, que lo dejó en bancarrota, que hizo de la corrupción una fórmula y un modus operandi permanente. Estamos ante el mismo cínico de hace 10 años, el mismo cínico que es capaz de mentir de esta forma. Sí. Dijo que la transferencia que había hecho a un banco por 65 millones de pesos para hacerse socio mayoritario del Banco Unión Progreso no lo había leído, que no sabía lo que había firmado. Ese mismo es el que ha salido ahora a decir que en Estados Unidos lo exoneraron y que lo absolvieron. No hubo ninguna acusación penal, ni fue una investigación. Fue una demanda civil a partir de la contratación que el gobierno de Chihuahua, bajo mi administración, hizo de un despacho de abogados en Estados Unidos, en Houston, en Texas, para recuperar activos que este vulgar ladrón compró con el dinero que se robó. Nosotros le presentamos al despacho, a través de la Fiscalía General del Estado, la ubicación de 12 propiedades. Este despacho, que es el que recuperó propiedades en Veracruz con el otro Duarte, identificó 50 propiedades en Estados Unidos, en Texas, en Nuevo México y en Arizona. Y obviamente también en Florida, donde te acuerdas que lo terminaron capturando para la extradición. Bueno, el gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos, lo ha protegido, lo liberó, le ha regresado sus bienes confiscados, le ha estado protegiendo y dejó que esta demanda se perdiera, porque no actuaron absolutamente nada. Durante 4 años el despacho les estuvo pidiendo información, evidencias. No se la dieron. No se las dieron. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer justicia para Chihuahua, la gobernadora de Chihuahua, que ha sido cómplice de él en la nómina secreta, prefirió proteger al delincuente. ¿Y qué te dicen en Morena de este tema personal? Y de este tema civil también que tú has llevado a las distintas instancias. En realidad no fue una denuncia personal, fue una denuncia institucional. En Morena, pues recientemente se han puesto como las pilas, ¿no? Porque pues no puede haber perdón ni olvido. Y en ese sentido han empezado a señalar con toda claridad que César Duarte no puede quedar impune. Y bueno, pues eso es bueno. Pues Javier, te agradezco de verdad esta conversación, el estar que me aquí. ibas a sacar otro. Muchísimas gracias. Otro. Quería otro. Teníamos otros 3, pero gracias Javier, de verdad por acompañarnos. Gracias a ti, me da mucho senador gusto. Javier Corral. Me da mucho gusto venir. Llegaste a la charla correcta.